dar la palabra al templo de Dios hoy. Nuestro hermano Juan. Gracias, hermano Rubén. Que Dios lo bendiga a todos y que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amén. Sabe, para mí es un privilegio aceptar el llamado y por primera vez predicar en la iglesia de Itemar. No me siento extraño porque la mayoría son todos conocidos. Mi amigo Gustavo, que tengo mucho aprecio, me ha gustado, Dios lo bendiga. Yo era la hermana Ramírez, poco ya estaba allá en la iglesia de Daniela con una cara muy importante para la salud. Y hermana ve que si comienzo a mencionar, se me va la hora del mensaje. Pero quiero darle gracias a unas hermanas que me acompañaron, la hermana Alba y la hermana Lucy, que están aquí. Son gente que están creciendo en la fe. La hermana María, que hizo la oración para la presentación, y mis dos hijos. ¿Sabe? Yo pensaba que nunca en mi vida yo iba a tener hijo varón, pero Dios me mandó un hijo grande, varón, y un nietecito que ha llenado mi corazón. 4 hembras, yo pido a Dios que es un varón, pero desde que salga del cielo lo voy a conseguir. Y la hija hembra vieron mi preocupación, vieron una preocupación que tenía grande, pero lo varones. Mis hermanos, yo voy a hablar un tema que quizá en nuestros oídos no es tan agradable, pero llegó el tiempo de estar consciente en el tiempo que estamos viviendo. Y yo no voy a traer un mensaje suave para acariciar a la mente del ser humano, sino un mensaje que Dios nos va a dar para algunos arreglos, alguna preparación que tenemos que hacer para el tiempo final. Porque ya no es hora de nosotros pararnos en el púlpito y acariciar los oídos del ser humano, sino nos estamos acercando en un momento difícil. Yo digo, cuando un atleta profesional se va a enfrentar con el enemigo o el contrincante, hace todo lo posible, lucha, come salud, corre, se mantiene en condición para cuando llegue el día, tiene toda la condición para enfrentar la batalla que va. Por ejemplo, un pelotero tiene muchísimo dinero para comer y gastar todo lo que quiera, pero tiene una disciplina que aunque tenga mucho dinero, no puede arruinar su equipo. Si lo ven bebiendo o haciendo algo indebido, le dan una multa grandísima y hasta lo pueden sacar del equipo, porque se están invirtiendo millones para competir. Yo considero esto, yo no sé si ustedes lo ven, que lo que nosotros no espera, que lo que vamos a ganar es algo que no se puede comparar con lo que esta tierra ofrece, ¿sí o no? Esto es algo que vale la pena luchar por una salvación tan grande. Quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios en este momento, quiero que todos estemos tranquilos para que vemos el Espíritu de Dios, para que Dios nos dé sabiduría para que el mensaje pueda llegar a cada mente y a mi corazón. Puedo hablar. Amantes, Padre celestial que está en los cielos, Señor, te doy gracias porque una persona como yo, que no soy nada,
Dios me ha llamado de la tiniebla a la luz admirable para que yo sea participante del Evangelio eterno, de un Evangelio de esperanza, de un Evangelio que pronto Jesús me va a liberar, de un Evangelio donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más tristeza y ya no habrá más dolor. Señor, te doy gracias porque yo no soy mejor que los demás, sino porque yo oí el llamado un día y hoy me siento contento de tener un Dios tan grande como Jehová nuestro Dios. Y no solamente a mí, sino a todos los que estamos presentes, tengamos ese privilegio y una esperanza de que Jesús nos va a buscar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, quiero hablar de un tema que le pedí al Espíritu Santo para que esta mañana usted y yo salgamos de aquí conscientes, salgamos de aquí para saber lo que tenemos que hacer y ponerlo en práctica. Quiero decirles, mis hermanos, que el enemigo, Satanás, en el cielo buscaba para que lo adoraran. Y también, como no pudo tener éxito en el cielo, sí hará que una tercera parte tuvo un éxito, pero su final del enemigo Dios lo destruir. Lástima también de los ángeles que también lo siguieron. Y quiero decirle también lástimamente que en esta tierra dentro, y también la mayoría de los habitantes de la tierra también van a ser también arrastrados, condenados por la desobediencia. Pero le doy gracias a Dios que ustedes han oído la voz de Dios y están aquí adorando el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra. Mis hermanos, cuando el enemigo quería poner su trono más alto que el Altísimo, y cuando vino aquí, nunca su pensamiento ha cambiado. Y sé que todavía hay personas en la iglesia que todavía tienen un poquito de duda. Quiero que el Espíritu Santo cada día más aclare que no podemos descuidarnos del mensaje de los 3 ángeles, que cada día debe ser una práctica en nuestro corazón. Cada día, así como usted se alimenta diariamente, bebe aguas, come, para el día, cada día la palabra de Dios y la oración debe estar en nuestro corazón para poder vencer y tener éxito. Mis hermanos, yo quiero que nuestro hermano quiero que tenga un micrófono en su mano, porque yo quiero que todos los que están allá atrás, los que están delante, quiero que estén con ese micrófono, porque vamos a ver algunos versículos que son muy importantes para que nosotros podamos entender el mensaje que Dios quiere traer. Si usted quiere se puede quedar sentado, pero para que no quiera, mis hermanos, que están sucediendo cosas cerca de nosotros, en Venezuela, están sucediendo cosas que un país tan rico, que lo tiene todo, pero no hay cosas que sucedan en esta tierra que no viene así por así, porque Dios permitió, porque era una persona que muchos adoraban la idolatría. Venezuela, donde quiera, sale una persona en la televisión adorando imagen, adorando santos. Todavía aquí también hay algunos programas que se han retirado que
que también se trata de la idolatría. En Venezuela, lástimamente, un pueblo que lo tiene todo, ha entrado una crisis y también ha entrado amenaza. Hay una tentación por Estados Unidos que si hay un problema en Venezuela, mis hermanos, yo digo, alguien está ahí. Porque si hay problema, nada va a entrar aquí, porque un barco no va a salir si hay guerra en esta región. O sea que oremos no solamente porque quizás podemos decir, no, esto es un problema de Venezuela. Podemos decir en tu corazón, eso no me va a tocar a mí. Hermano, si hay problema en la región de Venezuela, Curazao se entra en crisis inmediatamente. Y oremos para que va a llegar el día sin problema. Pero oremos de Dios. Porque el enemigo anda buscando para poner el mundo entero en problemas. Pero vamos directamente al versículo, vamos a leer Isaías 14, el versículo 13 y 14. Isaías, mis hermanos, vamos a estudiar la Biblia en profundo de mañana para que Dios nos guíe el mensaje que voy a traer. Vamos a profundizar en la palabra de Dios. Isaías 14, versículo 13 y 14. Mano otro. Dice la palabra de Dios. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mis hermanos, quería poner su corona sobre las alturas de Dios y quería ser semejante al Altísimo. ¿Ustedes creen que cuando el enemigo fue lanzado a esta tierra cambió de pensamiento? Jamás, mis hermanos. Vamos a llegar al final, mientras el enemigo esté, que Dios no lo destruye, va a tener el mismo pensamiento. ¿Saben que cuando Jesús vino a esta tierra, el enemigo está en un intruso que le dijo a Jesús? Vamos a leerlo en Mateo para que ustedes vean que su pensamiento no ha cambiado y que todavía sigue engañando el mundo entero. Mis hermanos, si nosotros no buscamos a Dios de corazón, a veces nosotros pensamos que yo leo la Biblia o voy a una iglesia, ya estoy adorando a Dios. Y a veces pensamos que Dios no se fija en los detalles, un detalle chiquito. Mis hermanos, Dios en cualquier detalle en la salvación está muy serio, mis hermanos, y nosotros debemos tomar este mensaje muy serio. Hermano, otro, Mateo 4, versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo el enemigo a Dios, a Jesús a través de la tierra? ¿No busca la adoración? ¿Cuánta gente, mis hermanos, están adorando a Dios equivocadamente? Hoy en día, ¿cuántas iglesias, mis hermanos, se levantan diariamente leyendo la misma Biblia, la palabra de Dios, y creen con sinceridad que la adoración va para Dios? Así le pasó a Caín. Caín trajo la mejor de fruta y le ofreció a Dios. Abel puso su altar, igual que nosotros damos un edificio, un altar, también ellos tienen un altar. Caín también puso un altar, ¿sí o no? También ellos dan
ofrendan a Dios, también Caín trajo ofrenda. Y cuando trajo la ofrenda en el altar para hacer sacrificio a Dios, todos vinieron delante de Dios, pero Dios solamente aceptó lo que Dios dice en la Biblia. Si la Biblia dice, mis hermanos, así vamos a hacer, porque es lo que dice la Biblia, no lo que dice el ser humano, no lo que yo quiera traer delante de Dios. Dios solamente tiene un solo plan, hay una sola vida, un solo camino y una sola verdad. No podemos olvidarnos del plan de Dios. Si usted quiere ser salvo, sométase a los planes de Dios. No trate de hacer otra cosa, por sincero que sea, haga lo que Dios dice, porque el único que nos va a dar la salvación es Dios. El único que sabe dónde está el cielo es Dios, y el único que murió por nosotros es Cristo Jesús. ¿Por qué yo voy a inventar otro camino si no hay otro camino? Eso, hermano, quiero decir algo muy importante, que vamos a ver lo que el enemigo tiene en esta tierra y lo que Jesús tiene en esta tierra. Por ejemplo, sabemos que Cristo Jesús es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver algunas características que Jesús tiene y algunas características que el enemigo tiene, buscando y haciendo, y quiere hacer lo que Dios hace, también lo quiere hacer en la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Esta mañana vamos a estudiar la Biblia a profundo. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién es el cordero? Cristo Jesús. No tengan miedo, Cristo Jesús es el cordero. Ahora vamos a ver una parte en Apocalipsis también, la característica del enemigo, que también en Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí